Muy buenos días para todos, hermanitos. Con alegría nos reunimos para celebrar nuestra liturgia del día de hoy, martes 16 de diciembre del 2025. Mi nombre es Graciela Suaza, desde Fusagasugá, Cundinamarca. Nuestro líder, Norma Munevar, es- nos reunimos acá como fuentes de misericordia, comunidad católica y misionera. Como siempre, estamos presentes acá para llevar a cabo cada día nuestras liturgias de lunes a sábado, con amor y con alegría, para que muchos ahora y más adelante sé que nos van a escuchar. Agradezco a los de sala y a todos los que nos van a escuchar luego. em, Dándole gracias al Señor porque Él nos llama, ¿cierto? Nos llama a escuchar y a escuchar nosotros también el mensaje que Él nos envía para hoy, donde el Señor nos llama a la conversión sincera de corazón, ¿cierto? Porque hoy la palabra de Dios nos invita a escuchar su voz, a confiar en Él en medio de las dificultades y a vivir una fe coherente, no solo de palabras, sino de obras. Dispongámonos nuestros corazones para participar con humildad y pidamos al Señor la gracia de cumplir siempre su voluntad. Hoy quiero pedirles eh, un momento para orar por Norma y los misioneros. Hoy empezamos en el nombre de Dios nuestra misión y también nuestra santa novena de aguinaldos. Entonces hagamos un momentico de silencio y oramos por nuestro líder y los misioneros para que seas tú, Papito Dios, iluminándolos y dándoles esta luz, este camino, para que en cada casita donde vaya cada familia sea ese amor y esa alegría, ese granito de mostaza para dejarlo en cada uno de sus corazones, Señor. Bendícelos, Papito Dios, bendícelos, Mamita María y el Espíritu de Dios, para que ellos abran sus corazones, Señor mío bendito, y tengan esa fuerza y esa voluntad que yo sé que el Señor nos invita a que estemos siempre llevando su palabra, Señor, llevando esa palabra de alegría, de gozo. Oh Señor mío bendito, en tus manos los ponemos y a ti, Mamita María, que los cubra con su sagrado manto precioso de Jesús. Amén. A continuación, vamos a escuchar las lecturas. Primera lectura. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor. Ay de la ciudad rebelde, impura y tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Es palabra de Dios. Te alabamos.
El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo Bendigo escuchó al y Señor lo en salvó todo de sus momento. angustias. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El, El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. el afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ser esto, vosotros no os arrepentís ni te creísteis. Palabra del Señor. Gloria. Bueno, vamos a dar un momento y le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para escuchar el mensaje que Él nos dé. Cuando escuchamos el Evangelio son buenas noticias, muy hermosas, y hoy está bonita la lectura. Entonces, damos un momento para dar la reflexión y en el momento indicado, por favor, alza la manito y aquí estaremos. Gracias. Amado Dios, te pedimos una vez más y a ti el Espíritu de Dios que llegue a nuestros corazones y haga eco, ese eco que nos queda dentro de nosotros para entender y reflexionar su palabra, su ejemplo y lo que nos quiere decir en el día de hoy. Gracias, mi amado Dios. Gracias, mi Señor misericordioso. Gracias, Papito Dios, porque eres grande y poderoso. Aquí estamos para escuchar
nuestra reflexión. ¿Quién quiere empezar? Yo, Gracielita, buenos días para Hola. todos. Sí, Bueno, voy a referirme al Santo Evangelio. Aquí me recuerda o me hace pensar en la infancia de nosotros, o sea, la infancia real de niños y hoy en día de pronto la infancia espiritual, que a veces nosotros nos comportamos como niños caprichosos, habiendo sido educados en la casa con unas normas, vamos creciendo, nos vamos desordenando, hacemos lo que nos provoca, después tenemos consecuencias. Quien hace lo que no debe, le pasa lo que no quiere. En la fe es igual. El Señor nos ha dejado pues tantos maestros a través de los tiempos, de los siglos, tanto profeta, eh, tanto que caminó por delante de nosotros para mostrarnos el camino. Entre ellos, pues, el amado, el que nos amó primero, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros siempre como con la tendencia a ser caprichositos cuando ya nos suceden los eventos desagradables, entonces empezamos a llamar, a clamar, a protestar, a pelear con el Señor porque permitió que me pasara esto o aquello. Pero nos olvidamos que primero desobedecimos y después llamamos al Jesús apagafuegos. Entonces, esto es como un recorderis. Ante los ojos del Señor, nadie es más grande que el otro, ¿cierto? Aquí la lectura dice que les preguntan cuando el padre le pide al hijo que haga algo y le contesta que no quiere porque no. Así fuera que después vaya y lo haga, pero pues lo más bonito es tener la buena voluntad siempre, ¿cierto? Porque hacer las cosas de mala gana y obligado como que no es grato. Yo digo que ni para Dios ni para nosotros. Cuando nosotros a los niños o a la persona que sea, hablemos, entonces ya dejemos el hogar a un lado y hablemos de un jefe y un subalterno. El jefe le pide algo y el subalterno, si de pronto tiene que soltar, dejar de hacer lo que esté haciendo por ir a cumplir una orden, pero para que no lo botan del empleo, pues va y lo hace, pero lo hace de mala gana, ¿cierto? Entonces es como pidiendo que el Señor siempre nos dé la buena voluntad de hacer las cosas bien hechas y cuando no se puede, pues también explicar el por qué no, porque si voy a dejar de hacer esto o qué quiere que haga primero, qué sé yo, bueno, las cosas mundanas en las que nos enredamos, pero siempre poniéndole como la buena actitud, las ganas de hacer las cosas, el orden, pensaría yo, el orden en todo y eso no quiere decir que entonces así nos vamos a volver perfectos, no, pero sí vamos encaminándonos porque perfecto, a pesar de que Dios hizo el mundo perfecto y nosotros lo desordenamos de alguna manera, es como aprendiendo y poniéndole las ganas, entendiendo que el amor de Dios es para todos y que todo lo que Él permite en nuestra vida es perfecto, aunque nosotros en el mal momento no lo entendamos. Todo siempre es con una enseñanza. En el nombre de nuestro Señor es como yo siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén.
Amén, así es, Dorita. A veces cuando nos suceden cosas duras, graves, siempre estamos cuestionando a Dios cuando Él quiere para nosotros lo contrario, siempre lo mejor. Sigue, Celina. Gracias, Gracielita, y muy buenos días a todos los hermanos de FUSA y a todos aquellos que siguen diariamente la palabra del Señor. Un abrazo para todos desde esta lejanía, desde este pueblo colombiano. Hoy nosotros también estamos elevando una oración por nuestro líder, Norman Munevar, nuestro grupo misionero. Que el Señor los acompañe en el camino, que los ilumine, que llegue a tantos corazones como nos está invitando la palabra diariamente. Y hoy, refiriéndome a ella, qué bella enseñanza nos deja la profecía de Sofonías. Sofonías aquí está haciendo una reflexión dura al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había caído en esa crisis de fe. Había caído en esa manera, se había dispersado y ellos mismos estaban, como se dice, llevando a ese profeta para que él hiciera una reflexión y entendiera hacia dónde se dirigen esa adoración que llevaba el pueblo de Israel. Qué bonito la forma como se expresa el profeta para hacer y llevar a tantos adoradores. Y esta reflexión nos la hace hoy también la palabra. Aquellos que estamos lejanos, de pronto olvidamos que diariamente nosotros escuchamos la palabra y no la dejamos en claro. Muchas veces la escuchamos y eso que la damos como por de largo. No, hoy nos invita, que es un momento de empezar a reflexionar. Tomemos un tiempo para el Señor. Preparémonos. Hoy comienza la novena de aguinaldos. ¿Qué invitación nos hace el Señor? Aquellas personas que aún siguen alejadas de Dios, busquemos este tiempo para que vayan, para que se apresuren, digo yo, se apresuren porque el tiempo es corto. Cada día lo vemos que se agota, que el tiempo no nos alcanza para tantas actividades que tenemos nosotros previstas. Pero la invitación del Señor es, no dejemos de lado la palabra, siempre seamos firmes en ella. Y esta invitación nos la hacen también a través del Santo Evangelio. Qué manera de explicar la obediencia de Dios y el querer de Dios. A través de este ejemplo que nos presenta el Evangelio, esa invitación también nos las hace el Señor. Ven a mí a servirme. Ven este día a misionar. Este día a misionar desde el lugar donde te encuentres, porque la invitación siempre nos la hace diariamente el Señor. Ven conmigo a servir. Ven conmigo a compartir. Ven conmigo a llevar esa bondad y esa misericordia. Ven conmigo a enseñar la voluntad del Señor. No la nuestra, no, es la del Señor. Y aquí ese llamado nos lo está haciendo también a nosotros. Señor, sí, hoy quiero servirte. Hoy quiero entregar todo lo que yo tengo. Pero cuando yo digo, Señor, quiero servirte y quiero entregar todo lo que yo tengo, hay que hacerlo. De tal manera que cuando nosotros hagamos al final del día esa evaluación antes de irnos a dormir, Señor, hoy quise servirte y lo hice de la mejor manera. Pero si no cumplió, Señor, tus expectativas porque yo podía dar más, Señor, perdóname, pero dame esa luz para yo prepararme nuevamente, para que yo pueda avanzar, dar un pasito más cada día, servirte mejor con ese amor, no solamente de palabras, Señor, también, que mi voluntad se manifieste en la tuya a través de las buenas obras que podamos hacer durante este tiempo de servicio. Amén. Gracias, Gracielita. Amén. Amén y amén. ¿Quién más? Yo, Gracielita, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Siga, señora María. Bueno, esta semana que nos habla de la alegría y en este tiempo de Adviento, ya estamos tercera semana,
Y este tiempo de Adviento nos viene hablando eh, de fe, esperanza y alegría esta semana con la palabra del domingo. La alegría de encontrar a ese Jesús, de tener ese encuentro personal con Él, con ese Emmanuel que se abaja, con ese Dios que se hace humilde, que viene, que cumple las promesas porque Él siempre es fiel, que viene y está con nosotros. ¿Y por qué está con nosotros? El reino de Dios al cual nosotros estamos siempre mirando hacia esa meta que tenemos todo cristiano, todo hijo bautizado, todo hombre bautizado que tiene el sello del Espíritu Santo. Nos hablaba del fuego que arde, que ojalá se incendie cada uno de nosotros con ese fuego. Y aquí en esta voz que nos viene diciendo, que nos habla de Juan el Bautista, esa voz que grita en el desierto, que nos llama a la conversión, que nos llama a que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra vida. Yo siempre digo, cuando nosotros estamos en ese retiro de nueva vida, lo que van a hacer nuestros hermanos de comunidad, nuestro líder, a dictar esos pequeños, en esos días, dar a conocer la misericordia de Dios, que la salvación de Dios, esa salvación, ese Mesías que viene a darnos todo, siempre lo hemos dicho en el transcurso de este tiempo de Adviento, que nace para darnos libertad, para darnos vida y vida en abundancia. Él viene a salvarnos. Él viene a darnos todo lo que nosotros necesitamos, y en este tiempo, como dice la primera lectura. O sea, escuchemos esa voz que grita en el desierto, escuchemos a nuestros profetas, escuchemos la palabra del Señor. Ese primer mandamiento, escucha Israel. Al escuchar la palabra de Dios, aquel que la escucha y la pone en práctica, porque eso es lo que hay que hacer con la palabra, ponerla en práctica, y sobre todo el tiempo de oración, ese tiempo de encuentro personal con Él. Para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar, dar vuelta atrás, porque así yo siempre digo, ¿de dónde me sacó a mí el Señor? Y siempre que en ese encuentro personal con el Señor, nos encontramos con ese Dios. ¿Quién es ese? Como lo decía Norman al principio de la semana de Adviento, ¿quién es ese? ¿Con quién nos encontramos? Como lo dice el Señor en su palabra, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y al encontrarnos con Él, vivimos la esperanza, la fe, porque todo es un don, todo es gracia del Señor, nada nos es regalado porque no lo merezcamos, sino porque Él, en medio de su misericordia y de su gran amor, viene a mostrarnos ese Padre misericordioso, ese Padre que lo mostraban como ese Padre lejano, ese Padre que era castigador. No, viene a mostrarnos cuánto nos ama el Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese amor de Dios, nosotros nos sentimos importantes en medio de todas las circunstancias, todo lo que hayamos vivido, toda esa vida de atrás que, mejor dicho, nos avergonzaba, y que a veces hay personas que todavía no van al encuentro del Señor por la vergüenza. Aquí lo dice hoy en la palabra, las prostitutas, los cobradores de impuestos, todo aquello del vil del Señor, de eso se fija, porque nosotros a veces no nos damos cuenta lo valiosos que somos para el Señor, lo valiosos que somos como personas, como hijos de Dios. Nosotros mismos ni siquiera nos alcanzamos a amar, ni nosotros mismos, para darnos cuenta, pero el Señor, que mira más allá, porque Él siempre, cuando yo estoy aquí mirando qué me depara, qué pienso, qué hago, el Señor siempre está mirando más allá. Y Él ve en nosotros que sí podemos, que nosotros somos valiosos ante sus ojos, que si nosotros nos hacemos esa conversión, vamos a hacer muchas cosas. Nos hablaba de autoridad también, nos habla de envío. Y entonces, que nosotros miremos cuántas cosas viene el Señor a darnos. Y aquí dice
que se vuelven adoradores. Después de que nosotros entendemos, nos sentimos amados por Dios, nosotros no tenemos más que gratitud con Él y nos volvemos esos adoradores. Esos adoradores que no solamente lo aman porque así es. Cuando yo lo conozco, lo amo. Y cuando yo lo amo, cuando yo lo amo, le sirvo. Cuando yo lo amo, lo sigo. Entonces, es la única manera cuando nos encontramos con ese amor del Señor. Que todo esto que dice aquí en la primera lectura, que las acciones pasadas, todo eso Él se olvida y también nosotros vamos a vivir entonces esa alegría, esa esperanza, esa fe y ya podemos llegar a la presencia del Señor y a la presencia de cada uno de nuestros hermanos o donde vayamos a mostrar ese amor y esa misericordia del Señor. Que no habrá engaño en nuestra boca, no mentiremos y de verdad, cada día es un proceso en la conversión y cada día, aunque nosotros caigamos, aunque a veces nos equivoquemos, porque así va a pasar, sabemos que el Señor está ahí, pero que cada día nos esforzamos por seguir mejorando cada día y que no habrá quien los inquiete. Después de que vemos esa paz, esa alegría, ese gozo, y nosotros sabemos que con Él no tenemos temor, el Espíritu Santo de Dios. Y el Salmo lo dice, quien invoca al Señor y lo escuchó. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. A veces pensamos que las personas que se creen allá, que nos creemos a veces mejores que otros, yo siempre digo que aquel que se convierte después de aquel tanta maldad, tanto sufrimiento, tanta historia rota, tanta cosa, y viene a los pies del Señor, eh, eh, dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. A veces cuando nos creemos muy, eh, podemos de pronto enfriarnos, dejar que hasta equivocarnos y no hacer absolutamente nada. Aquel que se ha equivocado grandemente y encuentra al Señor, en realidad esa conversión es única, es auténtica y esos son los como le pasó a Saulo, como le pasó a tantos y como me pasó a mí, que puedo dar testimonio de eso, que encuentra una verdad el Señor y que nosotros es la única forma de amarlo, servirlo y seguirlo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, señora Mariano. Qué bonito. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Animémonos, que están las lecturas muy bonitas y el mensaje que el Señor nos quiere dar. Eso. Sigue, Edwin. No sé Gracias. si aló, no sé si me escuchan. Sí. Qué pena, es que estoy aquí, estoy escondidito aquí en la oficina. Ujú. Los Me impacta mucho en el Evangelio mm, lo que les muestra Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo con la parábola. Recordemos que Jesús nos habla siempre por medio de parábolas que nos confrontan en nuestra realidad. Eh, ¿Cuántas veces le hemos dicho sí al Señor, pero realmente no hacemos su voluntad? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que queremos que nos cumpla alguna promesa o algún deseo, algún sueño, o que nos sane, alguna necesidad que tenemos y, y le dijimos al Señor, si Dios me cumple tal cosa, si Dios me cumple, entonces yo haría tal X o Y cosa. Y, y aquí hay algo que me inquieta y es, ¿en qué momento nosotros debemos decirle sí al Señor o decirle no, no quiero? Porque humanamente a veces no nos nace, decimos, Señor, no, no quiero pasar por esto, no quiero ir a hacer esto, no quiero ir a hacer aquello, pero al final sabemos que nos toca hacerlo porque, porque nos mueve mucho el Espíritu Santo. Y creo que nos ha pasado a muchos
cuando nos dicen, ore por esta persona, ore por X persona, ore por aquella situación. Y a veces uno como que se niega a eso, uno como que dice, no, yo no quisiera meterme como en ese cuento, o háblele a X o Y persona y una vez dices, no, no, la verdad es que yo sé que esta personita ya la conozco de hace rato y sé que nunca va a pasar nada. Entonces uno como que se niega mucho a eso y uno debería pedirle mucho al Espíritu Santo en qué momento. Yo sé que humanamente uno siempre va a decir no a esas cosas, pero en qué momento decir no, pero sí hacerle caso al Señor. Entonces creo que es un mensaje que nos deja a nosotros el hecho de saber que Dios nos invita a trabajar, que Dios nos invita a, a hacer las cosas y que cuando le digamos sí al Señor, le cumplamos y no pase lo que le pasa al primer hijo que sí, sí, pero nunca fue. Sí, ya voy, pero nunca fue. Y más bien decir, de pronto no quiero, Señor, de pronto no es mi deseo, no me siento con la capacidad, no me siento con las fuerzas o con el deseo, pero sé que tú lo necesitas y necesitas que yo sea instrumento en ese momento, poder decirle, lo voy a hacer. Entonces, la invitación es esa, a que nos tengamos como esa conciencia de saber que precisamente en los momentos cuando uno no quiere hacer las cosas, cuando Dios más lo está necesitando aún. Eso es lo que me deja el Evangelio de hoy. Gracias. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? Marta Cecilia. Bueno, pues veo acá que ya no hay más manitas. Si alguien quiere opinar algo, no hay problema. Estamos para escucharlos. Bueno, entonces voy a dar mi reflexión y si alguien quiere hablar luego, alce la mano, por favor. Hoy las lecturas están tan hermosas como, como siempre. Me ha llamado mucho la atención en la primera lectura donde subrayé estas palabras, ¿cierto? Digámoslo así, donde nos dice que Sinfonía nos habla de que no han escuchado la llamada, ¿cierto? Esa llamada que el Señor nos hace a diario. Tal vez no la entendemos o qué sé yo, pero no la han escuchado. También dice que no han aceptado la lección. Muchas veces la escuchamos, pero no la aceptamos, se nos pasa por percibido, ¿cierto? No le ponemos esa atención que realmente deberíamos de ponerle, esa fuerza, ese amor, como que no nos importa, ¿cierto? También nos dice que no ha confiado en el Señor. Pues obviamente si no ha escuchado la llamada, si no le ha aceptado esa lección, no ha puesto cuidado, pues tampoco tan confiamos y no hemos confiado en el Señor como debe de ser. Tampoco no hemos recurrido al Señor, porque si recurriéramos al Señor de corazón, con esa fuerza y con ese amor, con esa alegría, con ese entusiasmo, estaríamos, ¿cierto? Muchos en este paso. Entonces aquí lo que nos llama la primera lectura es que confiemos en el Señor, escuchemos esa llamada, aceptemos esa lección, confiemos en Dios, ¿cierto? Pero que lo hagamos con verdad, hagámoslo con realidad, no que hoy digamos, sí me escuchó, sí la escuché, pero no le ponen la importancia que debe de ser. Entonces, eso es lo que nos llama la primera lectura, se ponía alza la voz, ¿cierto? En el nombre del Señor.
Sinfonía denuncia esa ciudad que se ha alejado de Dios, y esa ciudad somos nosotros mismos, ¿cierto? Somos todos nosotros que escuchamos la palabra del Señor y no la entendemos aún, con esa soberbia, ¿cierto? Con esa injusticia, que no se escucha ni confía en el Señor. El profeta nos recuerda que el pecado no es solo hacer el mal, sino vivir como si Dios estuviera en nosotros, ¿cierto? Con esa verdad, con esa palabra. Como si Dios no existiera, cerrando el corazón a su voz, a su palabra, ¿cierto? A su llamado. Eso es lo que nos quiere decir. Pero también hay un mensaje de esperanza en medio de toda esta tribulaciones. Dios no abandona a su pueblo. Él purifica, Él corrige y llama a la conversión para que el corazón vuelva a ser humilde y fiel. Esta lectura nos invita a examinarnos, ¿cierto? A escucharnos realmente y escuchar la palabra del Señor. Él también nos hace una pregunta, si nosotros confiamos en Él o solo en nuestra propia fuerza, ¿cierto? Entonces, para nosotros estar seguros y escuchar y entender la palabra de Él, no tenemos, o a veces nosotros hacemos sencillamente lo que nosotros querramos, y no, Él nos invita a que confiemos en Dios primeramente y lo pongamos en primera fila, es a Él, para poder que el Espíritu de Dios nos dé esa fuerza para seguir adelante y entender el mensaje que Él nos quiere enviar. Dios quiere que seamos sencillos, justos, obedientes, que vivamos según su voluntad, según la palabra y según el mensaje que Él nos envía a diario, porque Él nos envía siempre ese mensaje, Él siempre nos envía ese ejemplo, Él siempre está ahí para darnos esa fuerza, para seguir esos pasos que Él quiere que nosotros que nos convirtamos, ¿cierto? Y nunca es tarde para hacerlo. Él nos habla de que si ese nudo que llevamos nosotros a diario, digamos, ese pecado tan fuerte, a veces pensamos que ya no vale la pena, ¿cierto? Pensamos que estamos el pecado y hemos ofendido a Dios tanto, tanto, que no valdría la pena como convertirnos. Y no es así. El Señor nos está esperando, por muy fuerte que sea ese pecado, por muy fuerte que hayamos ofendido a Dios. Él lo que nos llama es a la conversión, que dejemos todo atrás, todo lo que hemos hecho en contra de Él, que nunca es tarde para llegar a Él y que Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Y que sigamos, que nos convirtamos. Y en verdad, qué alegría cuando una ovejita de estas se convierte o nos convertimos. Eso es lo que el Señor nos llama, ese es el llamado que nos hace. Y pues en el Salmo, en este Salmo encontramos un cántico de confianza, ¿cierto? Nos asegura que Dios está atento al clamor del profeta, del que sufre, del que se siente pequeño. Tal vez no elimina inmediatamente el dolor, pero nunca deja solo al que lo invoca, y que lo invoquemos con esa fe y con ese amor que realmente, iniciando, de pronto no se sienta así, ¿cierto? Con esa fuerza, pero día a día vamos aprendiendo y vamos confiando y vámonos llenando de ese amor que Dios nos regala. El Salmo nos enseña que la verdadera fuerza nace de la oración humilde. Cuando reconocemos nuestra fragilidad
y gritamos al Señor, Él responde con su presencia, con su consuelo, con su paz. Él está ahí para escucharnos. Dios escucha siempre ese corazón sincero. Ningún sufrimiento que nosotros tengamos pasa desapercibido ante Él. Él nos conoce y Él está ahí siempre presente. Él nos está escuchando y siempre nos llama y Él está ahí presente. Nunca es tarde para llegar a Él. Así tengamos la edad que tengamos, así tengamos los nudos fuertes, así estemos como estemos, Él siempre nos está escuchando y siempre está ahí para atendernos con ese amor y con esa alegría. El Señor es lo más bonito que tenemos nosotros. Muchas veces nos suceden cosas tan difíciles y le echamos la culpa al Señor y no es así. Somos nosotros mismos los que actuamos de esa manera. Si no, a nosotros nos sale algo mal, fue porque nosotros no fuimos por ese camino malo, ¿cierto? Y no es lo que el Señor quiere. Pero a veces nosotros tomamos esa decisión y nos equivocamos y nos damos cuenta que nos equivocamos. Y ahí es cuando nosotros culpamos al Señor y no es así. Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que escuchar ese llamado que el Señor nos hace a diario. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Nos llena de amor, de alegría a toda hora. En el Santo Evangelio nos damos cuenta que Jesús nos presenta esa parábola de los dos hijos. Uno dice sí, pero no cumple. El otro dice no, pero luego se arrepiente y obedece. Con esto Jesús nos enseña que qué es lo que le agrada a Dios. No son solo las palabras, sino los hechos y la conversión sincera. Esa sinceridad, porque a veces nosotros decimos sí al Señor y creemos que estamos engañando al Señor. Mentira, nos engañamos nosotros mismos. A veces nosotros le decimos sí al Señor y no cumplimos, ¿cierto? Ay, Dios, como Norma nos ha dicho que a veces nosotros decimos que vamos a ir a la Santa Misa el día domingo y no vamos y le pedimos al Señor que, ay, que no fuimos, que este y lo otro, y el Señor no pierde. ¿Quiénes somos los que pierden? Somos nosotros los que perdemos porque nosotros no fuimos a la Santa Misa, ¿cierto? A escuchar la palabra del Señor, a la Santa Eucaristía. Nosotros somos los que perdemos. El Señor no, Él está siempre ahí y Él está seguro de lo que nos ha dicho y el ejemplo que nos ha dado a diario. Entonces acá los publicanos y los pecadores despreciados, ¿cierto? Por muchos creyeron cambiar de vida y entraron primero en el reino. En cambio, quienes se creían justos no supieron reconocer la oración y la acción de Dios. Dios valora el corazón que se arrepienta. Nunca es tarde para volver a Él. La obediencia verdadera se demuestra con la vida. Eso es lo que nos invita el Señor. El Señor nos concede un corazón dócil, confiado y dispuesto a cumplir su voluntad cada día. También nos enseña que no basta con decir sí a Dios con palabras, sino que es necesario demostrarlo, pero demostrarlo con nuestra vida, con nuestras acciones, con ese mensaje que el Señor nos da siempre, con evangelizar, con llevar la palabra a muchas personas que a lo mejor lo desconocen. Y el Espíritu de Dios nos llena de ese amor, de esa alegría para poder nosotros llevar esa palabra, ¿cierto? Llevar ese granito de mostaza a cada partecita donde lo necesitamos. Entonces, esa es como el mensaje que el Señor nos llama. Nunca es tarde para llegar a Él.
Así que reflexionemos y pongámosle todo en manos de Dios, como dijo la señora María Ruth, nunca es tarde. El llamado nos hace siempre a Él, ¿cierto? ¿De dónde nos saca el Señor? Él nos llama como esas ovejitas que estamos perdidas, perdidas, perdidas. Y hay un momento en que de pronto ya uno se cansa de llevar como esa vida, como estar en esa acción y como que no tiene ningún rumbo. Y qué bonito cuando nosotros encontramos a Dios, de verdad, cuando Él nos hace ese llamado, cuando escuchamos la palabra y cuando somos obedientes y empezamos ese caminar hacia Él. Qué hermoso es conocer el camino del Señor. Y qué bonito es llegar a la conversión. Y pues seguir este camino no es fácil, de verdad que no es fácil, pero para Dios nada es imposible. Pues obviamente que tenemos que dejar muchas cosas atrás y ahí sí limpiarnos para llegar al camino que Dios quiere que seamos. Esa es la invitación en nuestro Señor, la invitación que siempre nos ha dicho nuestro Señor, estemos ahí, ¿cierto? Él está ahí y Él nos va a ayudar muchísimo a seguir nuestro camino, ese ejemplo que Él nos da a diario. Ese es el mensaje y esa es la reflexión y lo que yo siento que me ha dejado la lectura para el día de hoy. Amén. No sé Amén. si alguien más quiere opinar. Bueno, veo que no, entonces le vamos a dar gracias al Señor, Dios Todopoderoso, a que nos ha enseñado con esa autoridad. El Señor quiere esa autoridad viva y llena de amor, ese camino hacia el Señor, que la vivamos siempre. Amado Dios, te damos gracias, Papito Dios, por este hermoso momento que nos regaló para el día de hoy. Como siempre estamos presentes, escuchando tu palabra, siempre estar atentos al llamado que Él nos hace. Gracias, Papito Dios. Bendito y alabado sea mi Señor santificado. Le vamos a dar gracias a Dios, a Mamita María, el Espíritu de Dios, por este momento que nos ha regalado y poder llevar este mensaje a todas las personas que luego nos van a escuchar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Papito Dios, Mamita María y el Espíritu de Dios nos regale tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que todos los días nos dejemos moldear por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Para que seamos fieles llevando la palabra del Señor, que cada día en nosotros haya esa semillita y esa flor resplandezca en el servicio y en el amor al Señor. Amén. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir con esa autoridad viva y llena de amor. Ese amor que Dios nos da siempre, siempre y estemos siempre en la presencia de Él. Amén. Una vez más le damos gracias a ti, Papito Dios, a ti, Mamita María, y al Espíritu Dios que nos regale tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación vamos a recordarle a nuestro grupo de oración, formación y misión que nos encontramos todos los días de lunes a sábado, en los lunes en Subia y en Fusagasugá,
los martes en Eduardo Santo, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en la Arbolizadora Alta y en Bosa, los sábados en el norte. Ahí encontramos un número telefónico para quien quiera más información personal, lo pueden hacer y llamar. También para ofrecer y recordarles el Santo Rosario todos los días, de lunes a sábado, con diferente motivo, a las 3 de la tarde. Reunámonos a las 3 de la tarde y ahí estaremos atentos. También para recordarles a todos los corazones misericordiosos, a esos buenos corazones que pongamos ese granito a este Nequi, al 301-551, al 2161, a nombre de Milena Bermúdez. Esto es de gran ayuda para nosotros seguir adelante con este grupo Fuentes de Misericordia. Gracias. Estamos haciendo una invitación. Jesús, el mejor regalo. Dice que no nos quedemos sin compartir este mensaje, que todos los de buen corazón apoyemos esta obra para recibir un regalo, una ofrenda, qué sé yo, para poder que nosotros demos a los niños más necesitados, ¿cierto? Entonces estamos pidiendo la colaboración a todas las personas de buen corazón que nos colaboren, ya sea con un detalle, qué bonito recibirlo, y tenemos también un número a donde se pueden comunicar, que es el 315-714-3498. No hay más alegría en dar que recibir. Está en los Hechos, capítulo 20, 35. Y es verdad, no hay más alegría en dar que en recibir. El Señor los acompaña y los abrigue. Siempre, siempre. Gracias. Gracias a todos los hermanitos que compartimos hoy. Qué alegría que hoy vi muchos hermanitos acompañándonos, y sé que los que nos van a escuchar ahora más adelante. Muchas gracias, que el Señor los guarde, los bendiga, siempre, siempre. Buen día.